Padre, gracias Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá congregados. Gracias porque tu palabra es fiel para con nosotros. Tu palabra permanece desde el inicio y hasta el fin. Ni un punto ni una coma pueden ser variados. Nosotros los hombres muchas veces en interpretaciones tratamos de llegar a conclusiones. Háblanos tú, Padre. Pero háblanos en una interpretación racional de lo que es tu palabra. No en una interpretación antojadísima como vemos en muchos casos, Señor. Te pido que este pequeño mensaje que va a ser trasladado el día de hoy sea de bendición para cada uno de los que puedan escuchar. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema se llama Siendo Iglesia, creciendo juntos en fe. Creciendo juntos en fe. Bien interesante el tema, creciendo juntos en fe. Ahora, ¿qué es fe? Dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es bien interesante este tema de la fe primero. Hay mucha gente que tiene fe, pero tienen fe en lo que ellos piensan. Yo tengo fe que porque yo creo que el otro mes voy a tener un carro nuevo, voy a tenerlo. ¿Realmente esa es la fe de la que nos habla la palabra de Dios? No. La fe de la que nos habla la palabra de Dios es la fe en creer que Dios puede obrar, que Dios puede hacer cuando nosotros le pedimos. Por ahí tenemos que iniciar el enfoque de la fe. Yo he oído comentarios de gente que dice, yo soy un hombre de fe, pero no se sabe fe en qué. Entonces, creo que nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que decir, tengo fe en que Dios va a hacer, que Dios me va a responder. Y también saber que Él va a responder de acuerdo a su voluntad. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que animarnos entre hermanos a trabajar en nuestro crecimiento personal y en el crecimiento de otras personas. Nuestra fe puede ser grande, y si realmente nuestra fe fuera grande en Dios, dice la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle al monte, muévete, y el monte se movería. Sin embargo, nuestra fe es tan débil que no podemos mover ni un lapicero. No podemos decirle al lapicero, muévete, porque no tenemos fe. Realmente nuestra fe es muy débil. La palabra de Dios nos dice que le pidamos al Señor que Él aumente nuestra fe. Eso podemos hacer constantemente. Pedirle al Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. La verdad es que por fe trabajamos. La Iglesia del Roy por fe se ha sostenido. Llevamos 6 años de estar trabajando por fe. Ahorita pasando esta crisis del COVID,
que tuve COVID la semana antepasada y pasada, y la pastora ahorita está con COVID. Por fe estamos funcionando porque sabemos y creemos que Dios obra. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la iglesia. Cada uno somos un órgano. Algún hermano es el cerebro, otro hermano es la mano, otro hermano es la nariz, otro hermano el pie, otro hermano la garganta. Y cada uno tenemos funciones que cumplir. ¿Cómo hacemos para ser iglesia? El tema se llama Siendo Iglesia, creciendo juntos en la fe. Tenemos que trabajar juntos todos. Porque con un miembro que no trabaje, ya cuesta. Si mi hombro no se quiere mover, ¿qué sucede? Mi cuerpo ya no funciona como debe funcionar. Entonces, cada uno de nosotros, de los hermanos de la iglesia Roy, tenemos actividades que realizar como iglesia. No podemos evadirlas. En algún momento yo pienso que todos pensamos, bueno, mejor que lo haga el hermano pastor o que lo haga el hermano diácono, yo mejor no me meto. Pero dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos como unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo nos animamos unos a otros? Nos animamos unos a otros en que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, que fue Jesucristo. Esa es la meta de la iglesia. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Cada uno de nosotros tiene que ir luchando día a día por alcanzar esa estatura del varón perfecto. Sin embargo, sé decirles que aquí en la tierra no lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr cuando Dios haga en nosotros el milagro de vida eterna. En ese momento vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Ya muchos hermanos lo alcanzaron. Aquí en la tierra no podemos alcanzarlo porque somos pecadores. Ninguno de nosotros puede decir yo no peco. No. Quien pretenda decir eso, la Biblia dice que pretende hacer mentiroso a Dios. Dice primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la realidad, que nosotros como humanos pecamos por mente, por acción, por omisión, envidia, orgullo, tanta cosa sencillísima, pero que vivimos pecando. ¿Qué nos manda la ley? Que tenemos que, la palabra de Dios nos dice que tenemos que
pedir perdón, confesar nuestros pecados ante Dios. Ante Dios orando. Para ir día a día tratando de alcanzar esa estatura de ese varón perfecto que fue Jesucristo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que nos dice Efesios. Cuatro, 12, del 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cada uno de nosotros tiene una función dentro de la iglesia. No necesariamente todos vamos a ser pastores, no necesariamente vamos a ser diáconos. Podemos ser evangelistas, y no evangelistas necesariamente pues tenga que ser que estemos predicando ante micrófonos. Podemos ser evangelistas que estemos transmitiendo la palabra de persona a persona, de individuo a individuo. Cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por edificar el cuerpo de Cristo. Es una bendición realmente que podamos reunirnos, aunque sea por Zoom, a pesar de la pandemia, para estudiar la palabra del Señor, para entender la palabra del Señor. Es bien importante. Dice Efesios 4:16, 15:16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos los hermanos tenemos que ayudar a que el cuerpo de Cristo, que somos todos, podamos ir creciendo día a día. No podemos abstraernos y hacernos a un lado de lo que es la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. El templo es el edificio, pero nosotros somos la iglesia. Cada uno de los que estamos acá presentes, cada uno de los que escucha el mensaje, somos la iglesia. Seamos activos en el evangelismo. Cada uno de nosotros puede ser activo en el evangelismo. Jesucristo, antes de irse de una vez de esta tierra, de este mundo, dejó un mandamiento que nosotros le llamamos la Gran Comisión. Ese evangelismo que nosotros realizamos lleva al nacimiento espiritual de nuevos creyentes. Si nosotros como cristianos no evangelizamos, ¿cómo pueden nacer nuevos creyentes? Tenemos que realizar nosotros el trabajo de evangelismo. ¿Cómo hacerlo? Es bien sencillo. Iglesia Roy tiene Biblias para obsequiar. Ahorita tenemos en el templo como 20 Biblias para obsequiar. Solo hay que llegar a traerlas para regalarlas. Mi hermana Betty me dijo, fíjate que quiero regalarle 2 Biblias a
2 personas le entregamos la Biblia para que ella la lleve y las obsequie. No necesitamos que hablar demasiado. Solo con entregar la Biblia ya estamos haciendo el trabajo. Ahora bien, tenemos que tratar de que nuestro testimonio sea de lo mejor. Eso es importante, porque cuando evangelizamos, a la vez, a quien le damos la Biblia, a quien le hablamos, va a ver nuestro testimonio. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener un buen testimonio. Si estamos fallando en algo, que el Espíritu Santo nos enseñe. ¿Tengo mal carácter? Bueno, que el Espíritu Santo me eduque y me enseñe que tengo que cambiar mi carácter. ¿Contesto mal? Que el Espíritu Santo me ayude, me redarguya para que yo ya no actúe así, porque muchas veces con una mala respuesta que yo dé, ofendo y eso ya se puede tomar como un mal testimonio. No digamos de cosas más grandes como sería yo en la iglesia, qué bueno, qué bendición el hermano, ¿verdad? Pero en la calle con un cigarro en la boca. Y cualquiera dirá, pero si eso no es pecado, no se menciona en la Biblia. Y es pecado, porque dice la palabra de Dios que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y tengo que cuidarlo. Y el cigarrillo ocasiona daño al cuerpo, al templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que evangelizar, pero dar buen testimonio. ¿Cómo edificamos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo edificamos a la iglesia? Tenemos que tener cuidado con nuestra boca. Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nos llama a que no tenemos que murmurar. Muchas veces vemos defectos en algún hermano. Lo más sano sería que le hablemos directamente a él y le digamos, mire hermano, yo vi tal cosa que creo que no es correcta. Yo creo que no es correcta y le estoy dando mi opinión. Pero no murmurar y decirle a otro hermano, fíjese hermano, que vi que fulano de tal anda haciendo tal o cual cosa o dijo tal y tal cosa. Eso es murmurar, lo cual daña al cuerpo de Cristo en lugar de edificarlo. Por eso debemos de cuidar nuestra boca. Por eso la palabra de Dios dice que mientras más nuestra boca esté cerrada, mucho mejor. Porque si no van a salir palabras de bendición de nuestra boca, mejor que no salga nada. Nosotros podemos decirle al hermano, hermano, lo amo, gracias por ayudarme, gracias por ministrarme con su palabra, gracias por el ministerio que usted ha realizado, hermano Hugo Marroquín, de regalar Biblias por varios lados. ¡Qué bendición para muchas personas! Gracias, Katy, gracias a cada uno de los que ha regalado Biblias. ¡Qué bendición! Sigamos adelante, hermanos. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia, tenemos que perdonarnos. Humanamente nos ofendemos algunas veces solo con una mirada. Yo desde este lugar les pido perdón si he ofendido a alguno. Y así cada uno de nosotros pidamos perdón
si hemos ofendido o si creemos que hemos ofendido. Muchas veces con nuestro actuar, con lo que hemos dicho, hemos ofendido. Pidamos perdón. No seamos egoístas. Vamos a leer en Romanos. Romanos 12:10. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a ver, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nos manda la palabra de Dios que nos amemos, que perdonemos. Ayer estábamos viendo una película de un caso que se dio en Noruega, Utoya, el año 2011. Un individuo que hizo estallar una bomba y mató a 69 estudiantes en un campamento de jóvenes. ¿Cómo puede perdonar uno a este individuo? Dios nos manda que lo tenemos que perdonar. Mató a 69 personas. Puso una bomba donde murieron otras 8 personas más. ¿Podemos perdonar? La Biblia nos manda a que perdonemos. Ahora, solo el Espíritu Santo en nosotros puede cambiarnos y movernos a que perdonemos. Porque nosotros humanamente nos es imposible, definitivamente. Pero Dios cambia. Busquemos de Dios y Él nos va a cambiar. Él va a hacer que podamos amarnos los unos a los otros, amar incluso al que nos ha hecho daño. Como iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, imitemos a Cristo. Vámonos a Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para imitar a Cristo, nos falta mucho definitivamente. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Nosotros algunas veces solo nos hacen alguna mala mirada o nos cuentan que hablaron mal de nosotros y ya decimos a esa persona no le vuelvo a hablar nunca jamás. Pero no. A Jesucristo lo latigaron, lo laceraron, lo hicieron cargar en la cruz hasta el monte Calvario, lo crucificaron. Y ya estando en los últimos momentos dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué bendición! A esa estatura nos manda la Biblia que tratemos de llegar. Yo sé que es difícil, definitivamente, imitar a Cristo ya a un nivel así, es difícil, pero amémonos los unos a los otros. En la iglesia, amémonos los unos a los otros. Si en nosotros ha habido envidia, ha habido orgullo, tratemos de quitar esos sentimientos que se han dado.
¿Qué más tenemos que hacer para edificar el cuerpo de Cristo? Congregarnos. Tratar de congregarnos. Dice Hebreo 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Estos tiempos, desde hace 2 años y medio para acá, ha sido difícil por la pandemia de COVID, que no ha permitido que podamos reunirnos, que podamos estar juntos, que podamos congregarnos. Pero en cuanto sea posible, congreguémonos. Reunámonos. ¿Para qué nos reunimos? Para edificarnos, para escuchar la palabra del Señor, para amarnos fraternalmente los unos a los otros, para cumplir con la gran comisión. Tenemos que cumplir con la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas son palabras que Jesucristo dejó para cada uno de nosotros. Leíamos en la escuela dominical Mateo 5:17, que se refiere a que la palabra de Dios desde el inicio hasta el fin del mundo no puede ser cambiada ni una tilde, ni una coma, ni un punto. Y Jesucristo en Mateo 22, 37, vamos a ver, 22, 34 al 40, nos dejó algo bien especial. Unos dicen que el Antiguo Testamento ya no sirve porque vino Jesucristo y que con Jesucristo se abroga todo. Y eso no es así. Dice el gran mandamiento contenido en Mateo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? Que amemos a Dios sobre todo, pero también que nos amemos unos a otros. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro semejante? Es bien complicado. Y amar a nuestros semejantes muchas veces cuesta. Claro que cuesta. Pero la palabra de Dios nos manda que tenemos que
tratar de amar a nuestros semejantes. Nosotros tenemos parientes que no son cristianos, no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Nosotros podemos animarles a que acepten a Jesucristo como su Salvador. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto lo podemos tomar como una palabra profética para cada uno de nosotros. Porque por medio de esa palabra Dios va a dar oportunidad. Le va a dar tiempo a nuestra familia de no morir antes de que escuchen de Jesucristo y tengan la oportunidad de que la salvación llegue a ellos. Si nosotros nos hemos alejado del Señor, tratemos de acercarnos. Dios nos habla para que nos acerquemos a Él. Nos habla a que crezcamos juntos en la fe. Pero para crecer juntos en la fe, tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Yo les animo, hermanos, a que seamos parte del cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros tome su papel en la iglesia. No se haga a un lado. Cada uno tome su papel. Si aún no tiene un papel, que se acerque para tomarlo. Pidámosle a Dios que nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer. No estoy diciendo que seamos perfectos porque no lo vamos a hacer. Como decía, esa estatura del varón perfecto la vamos a alcanzar cuando se dé en nosotros el milagro de vida eterna. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla, Señor. Tu palabra nos edifica. Nos enseña que tenemos que crecer. Que tenemos que edificarnos los unos a los otros. Que tenemos que congregarnos. Que tenemos que amarnos los unos a los otros, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos de Iglesia El Roy. Glorifícate en la vida de cada una de las personas que va a escuchar este mensaje, Señor. Que si hay alguien que aún no ha aceptado a tu Hijo amado como Jesucristo, como su Salvador, que en este momento pueda decir, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, entendiendo que la perfección la lleva a cabo tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de los oyentes, Padre. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.